Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de historia de videojuegos. Hoy Luis Ángel nos va a hablar de qué juegos hicisteis para móviles. Y tenemos algunos. Hemos traído aquí hemos conseguido, bueno, los has traído tú unos cuantos screenshots porque es difícil encontrarlos en los juegos, vamos, en los móviles originales y incluso en internet. Cuéntanos qué juegos hicisteis, si quieres contarnos un poco del primero. Bueno, hicimos muchos. Tengo en casa, que eso no tenía que haber traído, un póster, que lo hicimos en un momento determinado para publicitario, un póster publicitario, en donde hay un montón de juegos nuestros. Están distribuidos en el póster y no están todos. Y hay muchos juegos. O sea, Pues fuimos bastante... Hazle una foto y algún día Sí. lo ponemos y lo compartimos. Sí, la tengo. De hecho, el póster lo tengo enmarcado en mi casa. Es un recuerdo que tengo de la época y bueno, yo soy de guardar casi todos los recuerdos. O sea, que sí que le puedo hacer una foto y la vemos en otro. Te la mando y la ponemos. Y básicamente en ese póster, ¿cuántos salen? No tienes, Pues no espera, a ver, debe más haber o menos. unos 10 o 12. Bueno, que no Sí, es unos poco. cuantos, sí, unos cuantos. Sí, Sí, es que sí. hicimos muchos. Es que este que tenemos aquí fue uno de los primeros que hicimos al principio, que lo empezamos en blanco y negro y lo acabamos en color. ¿En qué periodo de tiempo? Porque a mí siempre lo... No, teníamos mucha prisa, porque ten en cuenta que los primeros era una prueba de ver si aquello iba a algún sitio. Entonces teníamos una prisa enorme. De hecho, los primeros los hicimos, yo creo que fue un tiempo, 3 o 4 meses, no creo que fuera más. No teníamos mucho tiempo para hacerlo. También hay que decir que no eran muy complicados. Lo que te lleva más tiempo es hacerte con el entorno. Cambias de un entorno que tenías máquinas recreativas y cambias a un entorno que es Java, que es desconocido en ese momento, porque trabajas en Assembler, trabajas en C, Assembler y C básicamente, y pasas a funcionar en Java, que es un poco desconocido, pasas al hardware de un teléfono que es desconocido, pasas a los SDK de Nokia que son desconocidos, entonces requiere un periodo de adaptación. Oye, y si no existía Copilot, ni existía ChatGPT, ni existía Stack Overflow, ¿cómo se hacía eso? A ver, gracias a Dios, los SDKs, y yo es una cosa que en algunos SDKs echo de menos, pero los SDKs bien hechos, los bien hechos de verdad, vienen con ejemplos. ¿Vale? Un SDK de verdad, un SDK hecho en condiciones, un SDK como el de PlayStation 4, son SDKs que no te abandonan a tu suerte, sino que no solamente traen todas las herramientas que necesitas y toda la información y documentación que necesitas, incluso en algunos casos más extenso de lo que te gustaría, sino que además traen ejemplos. Los ejemplos, un SDK sin ejemplos no es un SDK. Un SDK de traer ejemplos, aunque sea un hola mundo, aunque sea como poner una cadena de texto en la pantalla, aunque sea una simpleza. Esa simpleza lo que va a hacer es te va a ahorrar tiempo, sobre todo en los primeros intentos de conexión con tu hardware nuevo, con tu teléfono, con tu PlayStation 4, ¿cómo conecto esto a mi PC? Es la primera pregunta. ¿Cómo desarrollo? ¿Qué utilizo? Entonces, nosotros utilizamos un editor, me parece que NetBeans, me parece que se llamaba, NetBeans, y con ese editor, que estaba bastante bien, un editor Java estupendo. Coloreaba para aquella época. Sí, estaba bastante bien. Con ese editor es con el que empezamos a trastear. Y con eso y con los ejemplos, el SDK, que estaba Nokia, tenía un SDK muy bien. Estaba muy bien hecho. Estaba muy completito, tenía lo que tienen que tener. Y esa era la forma. Una vez que habías logrado el puente entre tu IDE para programar en tu ordenador vía cable al teléfono y ejecutabas el teléfono, ya estaba hecho el 99. Lo demás era probar. Lo demás era ensayo-error. Muy bien. Revisamos un poco este juego porque aquí tenéis una de las versiones. ¿Esta ya era de las últimas? ¿O? Este ya era de las últimas versiones, que era en color. Este lo empezamos en blanco y negro y lo pasamos a color porque
tuvo muy buena acogida. El juego bueno, es que la temática de Guerra de las Galaxias, etcétera, siempre ha tenido buena acogida en cualquier caso. Y aunque era una temática similar y no utilizábamos temas explícitos como Star Wars, etcétera, sí que recuerdo que al final el juego lo vio THQ y él tenía franquicia, ellos tenían franquicia para Star Wars y quisieron hacer un remake con los personajes de Star Wars, los reales, y con el sello de Star Wars en la carátula. Entonces, digamos que tuvo un poco más de alcance y con este hicimos más versiones y le dimos un poquito más de cariño, porque el juego ya era casi una prueba, un test para ver. Era una prueba para ver cómo nos iba a ir en el futuro en el tema de móviles. Muy bien. Veo, bueno, y técnicamente ya se podía jugar con fondos, animar los sprites, tenéis claro, vosotros. En realidad eran PNGs, si te das cuenta, el señor de la izquierda y el señor de la derecha es el mismo, ¿vale? Aquí vemos cómo cambia la paleta del PNG, cómo reutilizamos la textura básicamente de ese PNG y lo único que se hace es cambiar la paleta y entonces tienes dos personajes diferentes. Son unos PNGs probablemente de 40 o 50 píxeles de ancho, no tiene más, ¿vale? De alto quiero decir, de ancho tendrá unos 20, básicamente, 40 por 20 aproximadamente. No recuerdo bien los detalles, pero eran muy pequeñitos. ¿Ves el grano que tiene? Sí. Es que lo que quería decir, por si hemos perdido la perspectiva, es que estos eran un móvil muy pequeñito, de 2 o 3 centímetros por 2 o 3 centímetros. Sí, tenía una pantalla muy pequeña. Aún así, en la pantalla del móvil no se veía mal. Aquí lo estamos viendo en una pantalla grande, entonces notamos bien el tamaño del píxel, pero en una pantalla pequeña el tamaño del píxel no era muy grande, era un tamaño de píxel bastante contenido, bastante pequeñito y se veía bastante bien. O sea, la agilidad, la velocidad. La agilidad la ponías tú, porque aquí era una cuestión de agilidad del usuario, cómo aporreabas los botones. En los juegos de lucha, si recuerdas bien la época, en los juegos de lucha básicamente se lucha aporreando botones, sin tener mucho conocimiento de qué es lo que hace cada uno. Luego, cuando ya adquieres el conocimiento de qué hace cada botón y cómo hacer los combos, luchas mejor, pero inicialmente es tocar las teclas por tocarlas. Entonces, simplemente era eso. Qué buenos eran los móviles antiguos, ¿eh? ¿Cuánto aguantaban? ¿Cuánto aguantaban? Este teclado de teclas de goma, que también eran de goma. Y además te recuerdo que para escribir un mensaje y pulsar la C, era 3 o 4 veces, era A, B y C. O sea, sí, me acuerdo. Hasta 3 veces, o sea, ni siquiera era lineal con el número de palabras que escribías. Me acuerdo, yo cuando escribía algún mensaje tenía que ir a buscar la última letra que correspondía, me fastidiaba bastante, es como, podía haber sido la primera. Sí. Y, bueno, oye, yo siempre he tenido curiosidad, ¿cómo calculabas las colisiones? ¿O estaba muy...? O sea, pero... no había colisiones. Ten en cuenta que esto es una máquina con un procesador muy pobre y era Java. Y aquí no podía haber una colisión. Simplemente era un tema de los dos personajes están juntos, el personaje está en el frame X de una animación y el otro personaje está en el frame Y de otra animación y esa combinatoria es la que hace que recibas o des golpes. Es una combinatoria muy simple, es la simpleza personificada. No creas que es que detectan las espadas, nada de eso. Nada de eso. Tal cual. Y lo mismo, ¿y los combos? ¿Cómo hacías los combos? Yo he tenido curiosidad siempre de cómo acumulabas comandos. Ya sé que esto te puede parecer que es muy básico. Sí, pero no es muy complicado. O sea, en realidad, tú cuando pulsas una tecla que es propensa a tener un combo, esa tecla no reacciona de forma inmediata, sino que tiene un pequeño lapso por si aprietas la otra y la otra y la otra, y entonces pasa lo mismo, generas todo el combo y lo generas muy rápido. Es decir, apenas notas el delay. Lo lógico en el combo es que lo hagas muy seguido, porque si no pierdes el combo. Claro. Si entre la pulsación de una tecla y la siguiente del combo transcurre demasiado tiempo, el combo no se hace.
sea, tienes que pulsarlas prácticamente simultáneamente. Nada más estás compitiendo. Y la otra, que yo siempre vuelvo a la inteligencia, ¿cómo hacía, o sea, cómo se defendía el otro? O sea, el otro era capaz de matarte. El otro era capaz de matarte. El otro, ¿cómo lo hacía? La máquina siempre tiene una ventaja que es la ventaja absoluta, porque la máquina sabe en qué... ¿Dónde estás? Sabe dónde estás y además sabe en qué frame, de qué animación estás. No tiene mucho que pensar. De hecho, lo que yo hacía aquí era hacerla tonta, porque si eres completamente lista, no sobrevivías en ningún momento. ¿Sabes? Porque sabe perfectamente qué es lo que estás haciendo. Y además lo sabe con más antelación que tú. O sea, los reflejos de la máquina son mucho más rápidos que los tuyos, que los de un humano. Eso ha sido siempre así. Entonces, la máquina tienes que hacerla tonta expresamente. Iba aprendiendo, o sea, iba siendo más lista, no por nada, o sea, iba perdiendo la tontería más que ganando. Iba perdiendo la tontería a medida que tú avanzabas en el juego. Porque todos los juegos, a medida que avanzas en el juego, se vuelven más complejos. Hay una inteligencia, vamos a llamarla inteligencia, que lo que hace es aumentar la dificultad. Porque si no, el juego no tiene sentido. Las primeras fases son simples, para que vayas entrando en la dinámica del juego, y a medida que avanzas, si lo dejaras igual de simple, sería aburrido. Te tiene que poner un reto. Lo que no puede hacer la máquina nunca es ser demasiado inteligente o ser más inteligente que el jugador que está jugando. Así que nosotros siempre hemos metido, y en este también, un sistema en el que si la máquina te mata varias veces, baja su nivel. ¿Ah, sí? Claro. Claro, tiene que relajarse un poco porque te está dando demasiada caña. Entonces baja el nivel. Consigues un poco de vidilla, te rearmas, te sube la moral. Ganas, te sube la moral, y cuando le vences, después de 2 o 3 derrotas, pues la sensación de euforia es más alta. Es todo psicológico. Hay que ver que aunque que finalmente la jugabilidad, lo importante que es, o sea, que técnicamente tenéis un reto, pero si no está bien planteado el juego, no hay manera. Claro. Sí, el reto es un reto de pasar una plataforma, pero la teoría de un juego, o el juego tiene una serie de teorías que hay que cumplirlas, esas teorías, esos dientes de sierra, esa subida de la dificultad, bajada, subida, bajada, que es lo que hacen que te enganches al juego, todo eso es muy antiguo. Eso es de los juegos de Spectrum ya existía. A medida que va pasando el tiempo, esos sistemas se van haciendo mucho más sofisticados. Y se actúan en sistemas como este juego, en el que solo hay 2 personajes, pues el personaje que lleva la máquina es el que va a actuar, el que se va a dejar o no se va a dejar atacar, o va a parecer más tonto, más listo. Pero en juegos en los que hay una gran cantidad de elementos dentro del juego, todos esos elementos lo que tienes que hacer es un sistema o gestionarlos de forma que consigas un equilibrio. Y ese equilibrio en el juego es ese equilibrio, esa forma de equilibrar ese juego, es lo que va a dar la jugabilidad final. Puedes hacer un juego precioso, pero si no está equilibrado, si no tiene una jugabilidad, si no te propone un reto el juego, el reto en este caso es cortarle la cabeza a tu oponente, ese era el reto en este juego. Si no te propone un reto y ese reto no es lo suficiente ni fácil ni difícil, sino que se ajuste a tu propio nivel. Además, un ajuste al propio nivel del jugador. Hay jugadores que tienen un nivel de una habilidad para jugar al juego más alta que otros jugadores. Entonces, el juego no puede ser igual para todos. ¿Y tú eso lo guardabas? O sea, ¿lo guardabas para que la siguiente vez que te ponías a jugar te acordases del nivel o no? Bueno, ¿O estos juegos empezaban casi de cero? Estos juegos empezaban de cero. Aquí hay pocas cosas para hacer. O sea, estas máquinas, las partidas guardadas, etcétera, eso ya es a futuro. O sea, no es de esta época. Este concepto del equilibrio, ya me había hablado antes Alejandro y me ponía un ejemplo que con StarCraft les salió también las 3 civilizaciones que tienen, los 3 grupos con los que te puedes asociar.
que no tuvieron que tocar nunca el equilibrio y que daba igual que jugases con cualquiera de las tres civilizaciones que eras capaz de... Vamos, que no ganaba una contra las demás si sabías jugar cada una de las filosofías. Esas partes del equilibrio en juegos tan complicados o con tantos elementos en los que hay muchos elementos de juego, muchos elementos que entran en el sistema y muchos elementos que hay que equilibrar. Al final es una especie de piano, un enorme piano con un montón de teclas y ahí se compone una melodía que es la jugabilidad, que es muy difícil de equilibrar. Hay ocasiones en las que tocar determinado elemento desequilibra todo el sistema. Esas partes en realidad son las más complejas. Cuanto más complejo es tu juego, más complejo es el equilibrio. Completamente de acuerdo. Y luego pasasteis... Oh. Tengo la sensación... Vamos a esperar un momento. A ver si encuentro... Que he metido en la secuencia. Al pan. Cuéntanos la historia del pan, que no tiene desperdicio. Bueno, la historia del pan, en un momento determinado, como decía antes, nosotros formamos una empresa con Gaelco. Gaelco y para los que no sepáis, Gaelco era fabricante de máquinas recreativas. Sí, era nuestro socio en el hardware 3D con el que hacíamos las máquinas recreativas. Entonces, viendo que el tema de móvil podía ser una buena salida y había una oportunidad bastante interesante en el tema de juegos móviles, hicimos una empresa, también era una sociedad entre Gaelco y Figurat, que se llamó Gaelco Móviles, y bajo el sello de Top Gun hacíamos juegos. En Gaelco hay una persona, o había una persona, no sé si ahora estará con Gaelco, creo que no, creo que ya no está con ellos, que se llama Julián Goicoa. ¿Sigue existiendo Gaelco? ¿Siguen haciendo cosas? Sigue existiendo Gaelco. Ahora hacen cosas con las máquinas de dardos, etcétera, etcétera. Tienen su propio nicho. No es un nicho muy grande, pero siguen existiendo. Pues Julián Goicoa, que conocía todo el mundo de las recreativas desde los principios o desde yo creo que desde los Invaders, conocía el mundo de las recreativas y tenía muchísimos contactos, contactó con la persona que hizo el PAN. Y como en aquella época los juegos móviles acababan de empezar y no existía no había un boom. Nadie sabía que iba a llegar a lo que ha llegado ahora mismo, a franquicias enormes que ganan millones y millones en juegos de móvil hoy en día. Estamos hablando de los comienzos de los juegos de móvil. Julián contactó con esta persona y le propuso la franquicia de su juego, del juego del PAN. Para móviles. Y le propuso unos royalties, que no recuerdo, pero no eran muy altos. Yo creo que esta persona tampoco no era consciente de que con un juego, en un móvil metiendo un jueguecito, iba a llegar a ningún lado. Y un día se presentó ahí en las oficinas y nos dijo, tengo la IP del PAN. Y bueno, fue un fiestaco porque yo conocía el PAN, a mí me parece una máquina recreativa con un nivel de adicción increíble, o sea, es súper adictiva. El PAN es un juegazo de la época. Y nos pusimos a hacer la versión de móvil. Es todo un reto, porque la calidad de los gráficos que tenía el PAN y la dinamicidad, que no era trivial ni mucho menos. No, aquí me pasé una temporada haciendo las físicas de las bolitas, cómo golpeaban con los ladrillos, cómo rebotaban, cómo se subdividían, cómo rebotaban entre ellas, cuál era toda esa física. Y me pasé una temporada porque tenías una máquina de PAN de verdad para el objetivo era recrear la versión de MAME que tenía en ese momento de PAN. MAME, vale, la versión de MAME. Pero en una máquina recreativa de PAN no teníamos. Yo tenía una versión de MAME. Bendito MAME, pero... Bendito. Y recuerdo que jugaba a la versión de MAME, que exactamente es la misma, es la recreativa tal cual. Y lo que yo quería era reproducir
con total fidelidad el movimiento de las bolas. Es decir, hubo un Que es momento tan importante. en que, bueno, algunas veces soy un poco especialito y quiero que sean, que estén muy bien, y a lo mejor en ocasiones puedo buscar casi esa perfección, pero me gusta, es parte de mi forma de ser, buscar la perfección en determinado tipo de perfección. Entonces colocaba la máquina de mame en una fase determinada y el juego de Pong en otra, y las bolas tenían que botar en los mismos sitios. ¿En los mismos sitios y al mismo tiempo? En los mismos sitios y al mismo tiempo. Oye, ¿y no podías haber hablado con el autor original para decirle, oye, o simplemente ellos te vendían el IP y yo estoy en Jamaica? El autor original no quiso saber nada de código fuente, no quiso saber nada de nada. Él decía, bueno, pues si me llega dinero a través de esta IP, pues estupendo, porque el Pong no... Pero no me hagáis perder mi tiempo. Pero no me hagáis perder el tiempo. El Pong en ese momento no estaba en ningún sitio. Bueno, en el MAME. Estaba en MAME, pero no estaba en ningún sitio, no había consolas, no estaba en ningún lado. Oye, ¿y no le dio un poco de rabia que fuera tan bien? No, le gustó mogollón. Le gustó por muchísimo. Eso, digo rabia, una envidia sana de cómo porras lo has hecho tan bien. Le gustó muchísimo porque el Pong alcanzó cotas muy altas en el mercado, se vendieron muchísimas copias y le llegó mucho dinero. Bueno, esto siempre está bien. Algún día hablaremos de los dineros. De los dineros. Porque yo creo que nos falta la perspectiva de... Es verdad que ahora hay sagas millonarias y también cuestan muchos millones de dólares, pero yo tengo mucha curiosidad por saber cuánto valía el juego, cuánto quedaba, cuántas copias vendiste, un poco para tener los números. Sí, eso habría que echar mano a ver si encontramos algo de facturas. Más o menos, ¿eh? O sea, tampoco hace falta que nos cojamos toda la historia, pero sí para decir, pues mira, el juego, creo que hablamos una vez de cuánto te pagó la revista Microhobbit. Sí. Se llamaba Microhobbit, ¿no? Microhobbit. ¿Cuánto te pagó por el editor? Porque está muy bien el tener esa... Pues me pagó un buen montón de dinero porque la revista Microhobbit, de hecho, en una de las fotografías que tengo, bueno, la revista la conservo, tengo 2 ejemplares todavía. Y aunque en una de las fotos me di cuenta hace poco que venía lo que se pagaba. ¿Ah, sí? Sí. O sea, es la foto del código fuente, que había varias páginas de código, o sea, de código hexadecimal. Había varias páginas de código. Bueno, pues en una de las páginas, en un recuadrito en la esquina inferior derecha, está el precio, en lo que te pagaron. No el precio, sino lo que solían pagar por ese tipo de colaboraciones. Y estaba entre 15.000 y 40.000 pesetas. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Y recuerdo que cuando hablé con ellos me dijeron, dice, te vamos a pagar el máximo. Digo, pues de eso me acuerdo de memoria. No me acuerdo de la cantidad, porque de la cantidad no me acuerdo, pero el otro día leyéndolo me di cuenta de que estaba ahí y tengo el recuerdo de cuando me dijo el que habló conmigo por teléfono que me iban a pagar el máximo porque estaba muy bien. Así que fueron 40.000 pesetas de la revista 1, porque se dividió en 2 revistas. Más 40.000 de la segunda. 40.000 de la segunda. Jolín. Que era un dinero en esa época. Que yo recuerdo que con las 80.000 pesetas esas que me pagaron, y esto es de viejunos, estos que estamos hablando, parece los... Luego podemos poner subtítulos con el valor en euros. Y además actualizado. Parece un poco de cuentos del abuelo Cebolleta y cosas de esas, pero recuerdo que con ese dinero compré un ordenador. Bueno, un poco más que puse. Compré un ordenador, un 286, estupendísimo. Yo me pasé un verano vendiendo... Esto es muy de abuelo Cebolleta. Yo creo que en el 87 y me pagaban 1.000 pesetas diarias. O sea, y vendí helados hasta como 80 o 90 días. O sea, que me costó 100 días vendiendo helados. Yo creo a mí me costó meterlo en una cinta y enviárselo. Ya. Bueno, es que esta es la diferencia entre tú y yo. No, bueno, a ver, el programa me costó un tiempo hacerlo, pero en realidad era para mí. Sí. Ya lo tenías Lo que pasa es que le saqué un rendimiento extra. Pero nada más. Que ya tiene una ventaja. Y luego me comentaste antes que... Alcanoid. ¿Alcanoid fue otro de los grandes juegos que hicisteis? No, nosotros nos convertimos... Teníamos
bastante buena entrada con Movistar, porque como proveedores de contenidos les estábamos dando juegos y esos juegos alimentaban su portal de emoción, daban visibilidad. E hicimos también un juego de coches, o sea, de carreras de Fórmula 1 con la franquicia de Fernando Alonso, que fue un medio encargo de Movistar, básicamente, pero que se vendieron más de 1 millón de copias en ese momento. Se publicitó en televisión, se publicitó en todos los periódicos, y nosotros estábamos muy bien posicionados con Movistar. Entonces, nos convertimos en agregadores. Agregadores es que otras empresas tenían que pasar a través de nosotros para poner su contenido en Movistar. Y Arkanoid me hizo mucha gracia porque llegó a nosotros, creo que era Electronic Arts, llegó a nosotros y la copia la estuve probando yo, recuerdo, en el autobús, en el tren. Arkanoid siempre me ha gustado mucho. De hecho, hice un juego de Arkanoid hace unos años, en plan casero, para no olvidarme. Y me gusta mucho, me gustó mucho Arkanoid. Me lo pasaba estupendamente con mi Nokia N80, que era un Nokia N80 que tenía en ese momento, y el jueguecito de Arkanoid yo me pasaba como un enano, con los ladrillitos, pero como un enano. Y ese juego, tengo esos recuerdos, pero ese juego era una... O sea, ese directamente lo pasaron a vosotros. Era contenido que nosotros habíamos agregado. Que no teníais que coger, ni tocar, ni instalar, ni nada. No, nosotros no... Solamente éramos el filtro, por decirlo de alguna manera, el agregador de contenidos. Muy bien. Muy bien. ¿Y llegasteis a hacer cosas aquí en 3D o siempre fueron planas? No, aquí empezamos a hacer cosas en 3D. Al final de la etapa, esto lleva a una etapa en la que ya lo que necesitábamos era hacer juegos con un poco más de, digamos, de efecto wow, ¿vale? Y un efecto interesante era meter 3D. Meter 3D. Estaban saliendo móviles con bastante potencia, como los Sony Ericsson, ¿vale? Recuerdo los... ¿Ese era el N80, no? No, los Sony Ericsson... Bueno, el N80 de Nokia y el N90, eran muy potentes. En esas gamas tan altas se podían hacer cosas bastante curiosas, y empezamos a ver la posibilidad de hacer un juego en 3D. Teníamos una franquicia que nos venía muy bien, que era la de Pedrosa, Dani Pedrosa. Y habíamos hecho un juego en 2 dimensiones, en isométrico, que era Pedrosa 2D o Pedrosa GP. Y ese juego era plano. Se veía, era una perspectiva isométrica y se veía el recorrido y las motos. Las motos eran de muy poquitos píxeles, muy pequeñitas. Básicamente, como tenías que ver mucho trozo, mucho terreno, para poder maniobrar, etcétera, si tenías que frenar, pues ¿no? en un móvil que con tan poca resolución de pantalla, pues las motos eran anecdóticas, básicamente. Quedó muy bien, y para reaprovechar la franquicia hicimos Pedrosa 3D, que era un juego totalmente tridimensional. Era un juego igual que si estuvieses jugando una consola, vista en tercera persona de tu moto, con todos los efectos de un juego, derrapes en curvas, humo, adelantamientos, etc. Y ese juego estuvo muy bien. Ahí llevamos al nivel máximo los sistemas de dirección a través de curvas de Bézier. Digamos que ese fue donde se reunió en un momento determinado toda la tecnología que habíamos ido creando en los otros juegos, y ese fue una explosión tecnológica bastante chula, porque corría como si fuera una consola. Sabemos que la resolución era mala, pero con esa resolución, que no era una resolución de lo que sabemos, de lo que tenemos ahora, con esa resolución sí que conseguimos efectos muy buenos. Y esa muy buenos. La sensación de movimiento, la sensación de velocidad, la sensación de peligro constante de llegar a una curva, de que te la marque, entras muy rápido o estás entrando por una zona de la curva que derrapa, o una zona de la curva que estás demasiado abierto. Todo eso lo controlábamos.
Digamos que interiormente el juego tenía todas las funcionalidades de lo que sería un juego de una consola grande, metido en un un móvil. sistema, en un móvil hecho en Java y con una resolución pequeña. Pero la resolución no era lo importante, era lo divertido que era. De hecho, hay veces que creo que ir a resoluciones tan altas no añade más. no añade que juego mejor, ni siquiera que lo veo mejor, porque lo veo demasiado nítido todo. O sea, no añade información. No añade información. Se han hecho un montón de pruebas, ensayos, etcétera, con juegos con resoluciones de 200 y pico píxeles, de 200, estoy hablando de 250 o 280 o 300 por 200, cosas así. Y en el que todo se mueve de una forma muy fluida, son tridimensionales, un juego tridimensional, y es increíble cómo rellena el cerebro la parte que falta. Y es increíble el nivel de realismo que se puede conseguir con algo tan simple. Eso te digo, cuando hice el juego aquel de Pedrosa y tú jugabas, las sensaciones, el movimiento, el que sea efectivo, si tenía escaleras o no, como hay ahora, escaleras, no escaleras, si se ven píxeles, uy, es que aquí hay unos pixelitos que se salen. Llegabas a suficiente como para que no te importase. No tenía importancia. O sea, no era lo importante. Lo importante era cómo te sentías, cómo te metía el juego en ese ambiente, cómo te metía el sonido, que hicimos un sonido estupendo, cómo te metía el sonido en ese ambiente cuando cambiaba de marcha, cuando veías la aguja de tu cuenta revoluciones subir y pegar el bandazo en el cambio. Todo eso acompañaba al juego y a pesar de la resolución daba igual porque te lo seguías pasando estupendamente. De hecho, los recuerdos que tengo yo del juego, cuando lo he vuelto a ver y me fijo en la resolución, digo, qué pena da el juego, qué resolución por más todo mala. Lo que había detrás. Qué resolución más mala, pero si te pones a jugar un rato, que te puedes poner a jugar en un emulador que existen emuladores para PC, para J2ME, te pones a jugar un rato, empiezas a no echarlo, o sea, ya no echas tanta cuenta de que los píxeles, la escalera, sino que te metes en el juego y el juego te lleva. Yo es que juraría que alguien me dijo que lo que podía procesar el cerebro eran como 157 bytes. O sea, pero que daba igual cuánta información hubiese, que las decisiones se tomaban con muy pocos valores. A mí lo que me parece fundamental, o sea, que me parece increíble es cómo interpola o cómo rellena los huecos en una imagen con poca información, cómo es capaz de extraer, a partir de esa poca información, cómo es capaz de rellenar lo que falta. Es muy interesante. Hay estudios que en algunas ocasiones los he leído, pues, los lees y te da la curiosidad y lo lees y dices, joder, es que tienes razón, es que es muy impactante, es que nos estamos yendo a resoluciones 4K, 8K, etcétera, y en realidad no las necesitamos. No, teniendo en cuenta esto. Bueno, a mí esa es otra cosa que me parece muy sorprendente, cambiando un pelín de tercio, es el inpainting y el outpainting en los modelos de inteligencia artificial generativos, en el que tú le borras algo y el tío te lo rellena con el estilo, con lo que ha aprendido, o sea, que debe ser algo parecido, o sea, que al final es como toda esa amalgama de conocimiento. Pues yo creo que vamos a dejarlo hoy por aquí después de este paseo y lo que sí que se merece un programa clarísimamente son las curvas de Bercier, que yo creo que han salido desde muy los inicios y todo lo que tiene que ver, que nunca algo que yo siempre supuse que era pues como una herramienta muy de diseñador, de vectores, de hacer esas curvas especiales, podía dar tanto juego y nunca mejor dicho, podía dar tanto juego en los juegos. Eso es. Pues oye, 1.000.000 de gracias. Nos vemos en la siguiente y bueno, como siempre, dar las gracias a Singular por dejarnos el Stage One, a ti por dedicarnos este tiempo y regalarnos tanto conocimiento y tanta sabiduría que espero que podamos seguir aplicando y por supuesto al equipo del Stage One que siempre hace posible que todo salga tan bien.